¿Cómo están ustedes? Me da mucho gusto poderles saludar desde Morelia, la capital del estado de Michoacán. El día de hoy me complace mucho compartir con ustedes este espacio, su espacio, expresiones desde el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, con un personaje de hoy, un personaje que se ha construido a lo largo de estos años, con los avatares del siglo XX, por supuesto, pero de cara a un siglo XXI que quién sabe qué nos depara. Quiero presentar a ustedes al maestro Arturo Mesa Gutiérrez. Él es el director del Grupo de Investigaciones Calpulli-Toltecayotl, dedicado a la investigación de la cultura indígena mesoamericana. Ya nos explicará, usted y yo hemos aprendido en los libros de texto, en las escuelas, a partir de la educación formal, en términos de la historia, que ha habido en este país, en lo que antes era Mesoamérica y que hoy es México, conformado por otros países, aquella Mesoamérica histórica. Ha habido una serie de grupos indígenas, pero el día de hoy vamos a tener una visión distinta, sí desde la investigación formal, desde la academia, pero también desde el relato oral, desde este contacto directo con los propios grupos indígenas para poder construir, yo no sé si una historia diferente, por lo menos un relato distinto. Maestro, muy amable, gracias por estar aquí compartiendo con nosotros esta mesa, este espacio, desde el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Rafael, buenos días a todo el público. Pues sí, mira, nuestra preocupación como mexicanos es de que, a pesar de que estamos viviendo un momento dentro del desarrollo de la tecnología, dentro de la modernidad, nos hemos olvidado del mundo indígena verdadero, porque al mundo indígena lo podemos estudiar en varias etapas, en varias capas, mejor dicho. Uno es el mundo indígena masivo, el cual se mueve de acuerdo a ciertos patrones establecidos desde el siglo XVI por medio de la evangelización, lo cual no es malo, es una forma de vida distinta. Y todo gira en torno del santo patrono de su capilla, y se vive, se lucha, se trabaja exclusivamente para cumplir con los requerimientos de las fiestas anuales, o del patrono o de los varios patronos. Pero por una exigencia misma de dominio, ¿estamos de acuerdo? Claro, así comienza todo esto, y esto se va volviendo una costumbre, una tradición, y se hace la vida misma. Esa es, digamos, la primera capa con la que nos enfrentamos cuando salimos a las poblaciones indígenas. El siguiente es la capa un poco menos concurrida, menos masiva que la anterior, porque en la otra vemos miles y miles de personas, las vemos en las peregrinaciones, las vemos manipuladas en las manifestaciones, las vemos de muchas maneras, porque son mentalidades que te diré muy sencillas, que ya tienen su vida aparentemente resuelta en torno a ciertas creencias, y desde varios niveles se puede manipular esto perfectamente. El otro, en cambio, es un nivel en el cual se mueven indígenas, pero que tienen ya bienes, que tienen capital, y que mueven a esta masa y se mezclan un poquito más con las otras élites de la sociedad normal de nuestro país. Incluso los vemos como chamanes, como curanderos de alto nivel, que no son para nada los que se mueven en el nivel anterior. Y estos viven tanto del conocimiento profundo como de la masa, están en medio. Y es una forma de vivir explotando ciertas ideas mágicas. Claro, vamos a contextualizar. Partamos del hecho que vivimos o surgimos a partir de lo que los propios historiadores, los antropólogos denominaron Mesoamérica. Un conjunto de organizaciones, un conjunto de colectivos, no en un momento dado, es decir, no surge a partir del año 1500, previo a la conquista. Estamos hablando de por lo menos entre 8 y 15 mil años de una historia permanente. Sí, hacia allá vamos. Si no entendemos el México de hoy, no podemos entender el México prehispánico. Así es. En este colectivo hay varias culturas. Se nos ha dicho que la cultura madre es la cultura olmeca, y a partir de esto ha habido una sucesión
de grupos indígenas o de sociedades indígenas o de civilizaciones indígenas mesoamericanas que se consuman o que tiene, digamos, lo que diría Fukuyama, el fin de la historia del indigenismo con esta confrontación de dos mundos, el mundo español occidental con el mundo indígena representado en ese momento, 1521, perdón, por los aztecas, la cultura náhuatl. Ese es el contexto. Ahí es donde estamos tratando de interpretar esto que usted nos está... Claro, a partir de la llegada de los evangelizadores. Porque la conquista vaya, no fue ni siquiera por las armas. Claro, fue una conquista, ¿no?, ideológica, una transformación mental. Entonces, llegamos a otro nivel, que son muy pocos los que sobrevivieron, y que es el nivel del conocimiento profundo, y al cual no acceden los dos niveles indígenas anteriores, y que van quedando muy pocos y van buscando sucesores para poder pasarle un poco de ese conocimiento. ¿Cómo entender esto? En el lenguaje cotidiano, ese que conocemos, ¿son chamanes, son sacerdotes, son guardianes del conocimiento, son hombres de conocimiento? No, para nada. El sentido del chamán, bueno, yo lo siento como una pereza mental de los que la usamos, por no distinguirlos de acuerdo a sus propios, su propio perfil. Dentro de la gama de conocimiento autóctono, pues sabemos que tiene especialidades, y nosotros ya dentro del contexto de observadores, a todos les llamamos chamanes, adoptando una palabra incluso que se origina en Siberia. Así es, y que ahora le tratan de dar connotaciones mayas, incaicas, etcétera. Pero que su raíz etimológica es siberiana, es rusa. Y ahora ya está en antropología, ya oigo a compañeros que hablan de los chamanes. Por favor, lo que estamos haciendo es confundir mucho más a la gran masa que ni somos, que ni son indígenas, pero que quieren tener una noción más clara de lo que es ese mundo. Es ese extremo al que usted se ha referido también, Claro. con que se aborda el conocimiento indígena, desde la dureza de las ciencias humanas, humanidades, en este caso la historia o la antropología, y lo otro, aquellos que tienen filias hacia el indigenismo y que sin una valoración también se clavan, válgame la expresión. Te diré, el indigenismo también es de creación muy reciente, vaya, el estudio y el valorar a lo indígena, sin diferenciar el nivel de capa que vamos a estudiar. Existe un conocimiento profundo, que no es ni chamanismo, ni brujería, ni hechicería, es un conocimiento de integración a la naturaleza y de respeto a la naturaleza, en la cual creemos que ya en el México prehispánico, nos vamos un poco hacia atrás, era el que detentaban los antiguos tlamatini, los conocedores, los hombres del conocimiento. Mati es el verbo conocer a través del sentir. Entonces Tlamatini es el conocedor de las cosas, el gran sabio, pero no porque está atesorando datos ni registrando cosas, sino porque lo primero que aprende es a sentir las cosas. ¿Cómo puedo saber cómo es un árbol? Interactuando con él. Integrándome al árbol y sintiendo como el árbol, por ejemplo. Lo que vemos, por ejemplo, en el budismo zen, que además nos ha servido de parámetro para entender un poco a nuestros antiguos hombres de conocimiento de las distintas culturas prehispánicas. Yo me muevo más en la cultura náhuatl. Por una razón, en mi familia, yo soy de Tlaxcala, entonces en mi familia, pues desde pequeño, crecí en un ámbito náhuatl. Claro. El escuchar la lengua de parte de mi madre, de mi familia, el estar dentro de un contexto completamente náhuatl. Pero hay muchos esquemas culturales que son de todos, vaya, son comunes a todos los pueblos que visitamos. Hemos estado en el norte de Argentina, en Perú, en Bolivia, con hermanos que nos visitan de Estados Unidos y de Canadá, y tienen los mismos principios Esta básicos. categorización que ha hecho usted hace un instante, ¿esa también se repite allá? Sí, también, porque en Estados Unidos, por ejemplo, en las reservaciones, pues vemos que hay una degeneración total cuando tienen la vida solucionada. Cuando hay carencia se lucha. Cuando se tiene la vida solucionada, se cae en el alcoholismo y en la drogadicción, porque no tienen otra cosa que hacer. No hay lucha por la cual vivir.
Y lo mismo sucede en toda América Latina. Valoremos entonces, nos instalamos en una aproximación de lo que es el hombre del conocimiento o el hombre Ajá. de conocimiento. Hombres y mujeres Hombres de y mujeres, claro. conocimiento. Me refiero genéricamente. Ajá. Hombres y mujeres de conocimiento. No se ha mitificado, pregunto de nuevo, ¿se ha mitificado también la terminología? Hombre y mujer de conocimiento. Sí se ha mitificado un poco por el desconocimiento, porque no es fácil acceder a ellos, no están dispuestos a platicar con el que llega porque no es su papel. Ellos utilizan su sabiduría para orientar cuando saben a quién hacerlo, cuando el que lo necesita lo requiere, pero no porque ellos anden buscando como un Mesías a quien salvar. Ellos están simplemente, si alguien llega y uno lo necesita, trabajan, lo hacen. Bueno, de Pero, hecho, si uno lo necesita, uno llega. claro, se van dando estas causalidades. En cambio, en el otro nivel están los que se dicen chamanes, los que Y se que sí dicen buscan. curanderos, claro, y que buscan clientes y que además los curan. Los curan porque todo está en la mente del pobre que llega y que no ha sabido A ver, curarse por sí platíqueme eso. mismo. Antes, platíqueme esa parte. Bueno, no a mí, sino al público que nos está Lo que viendo y sucede escuchando. es que la mayor parte de las enfermedades, queramos o no, se van originando en nuestro pensamiento. No le digo mente porque en el mundo indígena no utilizan los mismos términos que nosotros. Nuestro Utilizan pensamiento no pensamiento. tiene barreras. Nuestro pensamiento lo podemos ubicar y con él podemos hacer y deshacer. Se dice que tenemos dentro de nosotros un espejo en el cual podemos ver hacia atrás o hacia adelante, si lo adiestramos, muchas cosas referentes a uno. Y a ese conocimiento se le llama el humear del espejo. En náhuatl es Tezcatlipoca y lo etiquetan como una deidad diabólica y todas estas cosas, ¿no? Oscura. Pero uno de sus nombres es Titlacahuan y lo traducen en el ramo de la historia, en el cual también me muevo, lo traducen como aquel de quien somos esclavos. Solamente que como yo hablo la lengua náhuatl, la conozco, no la hablo, de ninguna parte encontraba yo el término esclavitud. Entonces, platicando en la Sierra Norte de Puebla con una persona de conocimiento, digo, ¿cómo traducen ustedes Titlacahuan? Dice, es algo que todos tenemos adentro. Entonces me puse a desglosar el término. Efectivamente, el Gua es un posesivo, Tlacat somos las personas, y el Ti es adentro de nosotros, de Icti. Algo que todos tenemos, no es que seamos esclavos de ello o de él o de la deidad, sino que es nuestra propia conciencia, nuestro subconsciente, nuestro ser interno, el que es Titlacahuan. Deidad. En alguno de sus escritos, maestro Arturo Mesa, usted ha establecido esta confrontación del mundo español, occidental, con el mundo indígena y esta subordinación, esta conquista desde la ideología católica, por supuesto, y uno de los elementos era mostrar al mundo indígena como seres antropófagos, como claro, seres sí. De múltiples deidades. De tribus incultas que estaban supeditadas a lo que el Dios les dijera para poder actuar. Ahora, usted ha dicho también que no hay dioses. Hay Bueno, uno solo. no tanto Bueno, no así, usted, mira. sino a partir de los estudios que ha Sí, no tanto así, sino que mira, en el siglo XVI, en plena guerra de conquista, sistemáticamente fueron aniquilando, y esto lo vemos sobre todo en el centro de lo que es ahora el Distrito Federal, está la Sierra del Chichinautzin al sur, que abarca de la Jusco hasta el Malacatepec, Momoxco, en Milpalta, una sierra llena de cañadas y muy agreste. Entonces, mucha gente de conocimiento se refugió allí, haciéndose lo que posteriormente se llamó ya en plena evangelización, comunidades de hechiceros y de brujos y de nahuales. Pero lo que me pasó es que ahí se refugiaron gente que tenía el conocimiento. Pero entonces, Estamos de regreso, maestro Arturo Mesa Gutiérrez. Qué complicado es entender o construir una imagen o un pensamiento distinto cuando por muchos años, desde la historia formal, de esta historia de bronce, historia oficial, nos han construido un México diferente, un México que no es ese México que usted ha podido penetrar
con sus pesquisas, con sus visitas, con sus excursiones, con esta interacción que ha podido tener, incluso convivencia entre ellos. Con las personalidades del mundo indígena, porque no solamente son los poseedores del conocimiento, hay hombres y mujeres sencillas de las comunidades de las que también se puede aprender. Claro y se que aprende. sí, y además que en alguna forma, en algún momento de su vida, han sido discípulos de gente que sabe, y tenemos que tener mucho respeto, porque sí ayudan, se distingue una persona que sabe, porque no te cobra el consejo, no te cobra el que te pase las manos y te equilibre algo. Eso no se puede cobrar. Si van y le regalan la gallinita, los huevos, las mazorcas de maíz, con eso es más un que intercambio, suficiente y su pago. además eso. En cambio, el chamán vive de los incautos que llegan con ellos y se ha hecho una especie de charlatanería masiva también. ¿A quién hay que atribuirle la culpa de esta No interpretación? es que sea culpa, es necesidad de la No, gente de división, nuestro medio. de esta división me refiero, a esta división de la división. claro, de personas que a lo mejor empiezan como grandes hombres o mujeres de conocimiento y que luego derivan en brujos comerciales. Lo que pasa es que el aprender todo esto no es fácil. Es entrar a las ciencias de los antiguos pueblos prehispánicos. Sí. Entonces deben ser disciplinas de transformación, de conciencia, de un cuerpo físico con todas sus facultades. Y esto no es fácil para la comodidad a la que estamos acostumbrados. Incluso ya en muchos pueblos que la televisión es la que está rigiendo el pensamiento de muchas personas. Muchos pueblos que antes veíamos con tradiciones autóctonas. También, ¿no? El alcohol también. La droga, sobre todo los que regresan, los jóvenes que regresan a Estados Unidos ya como cholos y que los vemos cuando los conocimos en un pueblo, eran corriosos, fuertes, resistentes, trabajadores. En cuanto regresan de su aventura en el norte, ya vienen flojos, perezosos, como que encontrar una forma de vida más fácil y se va degenerando por completo el pensamiento. Sí. Es una completa contradicción. Claro, porque además el probar otra forma de vivir y ver que se vive un poco más fácil. Maestro, pero no es fácil vivir en una comunidad indígena hoy día. No, claro, no. En el pasado tampoco. Y también aquí es algo que no me gusta mencionar mucho, vemos el desinterés sobre todo de los gobiernos municipales, de los gobiernos estatales y del gobierno total de nuestro país, de no hacer caso directo a los requerimientos de las comunidades autóctonas. Y yo siento que es tan fácil encontrar los caminos de solución. En cada comunidad hay delegados municipales, delegados indígenas que tienen que ver con son los intermediarios y que pueden ver, mi compadre le pasó esto por no sacar su cosecha a tiempo, ¿cómo podemos mejorarle? Pero yo siento que los cargos públicos lo que se van haciendo una especie de venero económico para hacer mejor mi casa, tener un puesto, busco el puesto de ser el intermediario. El encargado del orden, de la tenencia. Y entonces no se llegan las propuestas ni siquiera al Palacio Municipal. Tampoco le interesa a este gobierno total, como usted lo ha definido, acercarse, aproximarse a las comunidades indígenas de una manera real y leal, real y leal. Es decir, no ver al colectivo como un eventual grupo que va a ser utilizado. Se mueven masivamente, pues precisamente para apoyar a cierta persona, a cierto puesto, pero no de tratar de entenderlos desde sus carencias de origen. ¿Por qué se ha llegado a ese punto? No lo sé, yo siento, esto lo veo, por ejemplo, el historiador Armando Ayala Anguiano, me parece que se llama, en Historia de México, nos muestra cómo desde la época virreinal, los que detentaban un puesto público, que la mayor parte eran criollos o españoles, no buscaban, si querían dejar el puesto a un sucesor que con los requerimientos para el puesto, sino que se la vendían al que le pagaba mejor el puesto para poder tener
No, en este caso se notó que fue primero por dinero. Después, ahora ya vemos que son los compadrazgos, son a los hijos, son a los parientes que más queremos, o a los amigos que más estimamos, a los que se les puede dejar el puesto. No, en el antiguo, en el México virreinal creemos. Bueno, los datos están de que se vendían los puestos, entonces esto va originando una corrupción a futuro en donde lo que se quiere es tener el puesto, no importa, ya tiene solucionada su vida y lo que pase alrededor ya no interesa. Entonces por eso los problemas de la no solamente de la población indígena, de la población de bajo nivel no son escuchados. Oímos que todo el mundo habla de legalidad. Y me decía un historiador, dice, todo aquel gobernante que hable de un marco de legalidad es el primero que le está transgrediendo para ocultarse detrás de ese marco. Si no, no tiene necesidad de mencionar de que su gobierno está dentro de la legalidad, porque es. No tiene de estarlo repitiendo. Quiere decir que hay un marco que le están fabricando sus abogados para ocultar lo que está haciendo. Entonces, cuidado con los gobernantes que hablan de mucha legalidad, porque algo puede haber detrás. Vemos casos muy complejos. Oaxaca, Chiapas, en un pasado no tan lejano. Eso nos demuestra que legalidad no siempre es justicia. Y algunos otros elementos como la penetración de las comunidades indígenas por grupos de delincuencia organizada, se han apoderado ya de los pueblos. Claro. Todo esto, y además es el terror, la amenaza constante para que produzcan determinadas cosas. ¿Cómo ha transformado la realidad indígena? Muchísimo. Ha deteriorado por completo y ha hecho que se replieguen más la gente de conocimiento a no tener contacto con este tipo de capas sociales nefastas. Y entonces nos cuesta más trabajo encontrarnos a ellas. Y que nos enseñen algo valioso, porque la mentalidad va cambiando y ya no requiere de lo valioso, sino de lo corrupto, la corrupción. Déjeme ser capcioso, si me permite la expresión. ¿Por qué si detentan el conocimiento, si lo construyen y si se autoconstruyen en el conocimiento, por qué estos hombres y mujeres de conocimiento no han tomado un papel dinámico para poder contener todo este avasallamiento, igual si se me permite la referencia? No son muchos, realmente. Vemos las otras capas pues masivas completamente, pero ellos son muy pocos y regularmente, como lo hemos visto en el estado de Morelos, en el momento que se detecta, sobre todo, bueno, en un caso, no voy a decir el nombre del pueblo porque, un caso, llega un sacerdote nuevo, jovencito, a la parroquia de un pueblo. Entonces el sacerdote, el señor que ya se va, le dice, tienes que aprender a integrarte de verdad con la gente del pueblo, una población que casi no habla español, se habla la lengua náhuatl. Y tienes que acostumbrarte a ellos, integrarte de verdad a ellos. Pero él llega con mucho dinamismo tratando de la juventud, de hacer muchísimas cosas. Entonces detecta, en cuanto se va el sacerdote al que iba a reemplazar, detecta que ahí en el cerro vi un señor que le dicen Tlacatecolotl. Lo busca en el diccionario, Tlacatecolotl, quiere decir el hombre tecolote. El temor es un tecolote, es un hombre, etcétera, como se ha asociado el tecolote con lo oscuro también, con la noche. Claro, entonces va a averiguar quién es y ve que la gente recurre mucho a él cuando tienen problemas, cuando quieren un consejo, pero entonces él siente que hay una competencia desleal ya de siglos de confianza y tradición contra la palabra que él viene a enseñar, ¿no? Entonces empieza desde el púlpito a ir cambiando la visión del Tlacatecolotl hasta que logra que la gente lo tome como un hechicero que va a ocasionar maldad. Esto origina en que sea linchado este señor de conocimiento y con él los libros pintados que poseía son quemados, existen todavía muchos códices en gente de conocimiento y que no podemos ni siquiera acercarnos a esos documentos por el temor a la represalia. Entonces, por eso
ellos prefieren, y además cuando se llega a un nivel de conocimiento, solamente se ayuda al que necesita y llega con ellos, ya no se meten con el mundo. Sabemos, espérame, algo muy importante, sabemos que en ocasiones se reúnen tanto en la Sierra Norte de Puebla como en la Sierra de Guerrero, pero no tienen que ver con los movimientos. Exacto. No. Las insurgencias, las Sino rebeldías. que están en un nivel que yo considero, para poder entenderlo yo considero en un alto nivel de proyección mental. No sé si recordarán, y los que acompañaron al Papa en 1979, en el primer viaje que hizo a nuestra capital, y eso a lo mejor ahorita les hacemos un poco de luz, que cuando iba rumbo a Puebla, de repente dijo el Papa, paren aquí, y se paró en un pueblo que le dicen Pueblo de Brujos, en Santa Rita, Talahuapa, ella entrando al estado de Puebla. Y se bajó de su automóvil especial, lo fueron acompañando a las personas y le dijo, espérenme aquí, se metió una choza a platicar media hora con personas y todo el mundo desesperado alrededor. ¿Sí? Salió, siguió su camino. Lo volvió a hacer en Cuilapa, en Oaxaca, porque están en el mismo nivel de conocimiento. Cuando vienen los lamas del Tíbet, por ejemplo, y que vienen a buscar a estas personas, saben en dónde se reúnen. Pero vaya, esto no ni lo entendería el resto de la sociedad en la cual vivimos. En el mundo occidental y en este mundo occidental dominado por el capitalismo, se habló a principios del siglo XX del nuevo orden mundial y la integración de todo un grupo de poderosos que iban a marcar la ruta en términos de la economía, y así se crean, por ejemplo, organismos financieros muy importantes, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, después el Banco Interamericano de Desarrollo, en fin. El nuevo orden mundial a partir de la prevalencia del capitalismo y el poder de las finanzas. En una asociación necesaria, por cómo lo está planteando, maestro Mesa, parecería ser que detrás de este México de conflictos, de este México en crisis recurrentes, hay un grupo de notables, hombres y mujeres, que pudieran ayudarnos y que pudieran transformar. Yo creo que no les interesamos como sociedad. Como que el mundo tiene su propio derrotero y que busque sus propias soluciones. Como que ellos ya están aparte de todo esto que estamos, de las necesidades que nosotros mismos nos vamos creando. Y yo lo siento así. Para ir a platicar con ellos nos ha costado mucho trabajo, hemos aprendido mucho de su filosofía, de su forma de ver el mundo. Y son consejos muy sencillos que podemos poner en práctica si nos escucharan las dependencias oficiales. Si me permite, vamos a una pausa comercial y retomamos el hilo de esta plática con esto. De los consejos, claro. Los consejos. Primero el espíritu y luego al cuerpo. Por supuesto, porque además se empieza desde allí, por el espíritu o por el El espíritu por la mente, es lo que nosotros le llamamos mente, ellos le llaman esencia o espíritu. Ajá. Nosotros le llamamos mente. Claro. Una anécdota que me... Ya estamos al aire, ¿eh? Ahí estamos al aire. Platique, adelante. Perdón, platique. una anécdota que me sucedió con personas de este tipo. Yo le preguntaba, bueno, para ustedes, ¿qué cosa es la mente? Si la mente es el funcionamiento de todo tu cuerpo, al máximo. Digo, ¿por qué? Entonces me da un pisotón en un callo que yo llevaba, me da un pisotón fuerte, de improviso. Dice, ¿te está doliendo, verdad? Dice, ¿y piensas con claridad? Pues no, porque sentía yo el dolor muy fuerte. Dice, tu mente, el callo es parte de tu mente. Claro. Entonces, es recapitular de todo lo que ya por esquemas tenemos en nuestra cabeza, recapitular otra forma de ver el origen de nuestras propias enfermedades. A partir de la mente. Ajá. A partir del pensamiento. Del pensamiento. Bueno, mente en nuestra terminología, ¿no? Occidental, pero pensamiento. Hay consejos. En 1982, 81, un compañero de la agrupación hizo un recorrido por varios estados, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, sobre todo Oaxaca, en las zonas mixtecas, popolucas.
Mijes. Y nos trajo una gran cantidad de consejos antiguos y modernos en varias lenguas. Lo que yo hice fue traducirlos al español y luego al náhuatl para poder difundirlos, porque en el medio Es uno de sus libros. Ajá, se llama Topowal, nuestra cuenta, son 20 consejos. Entonces, estos consejos, desde el primero hasta el 20º, son tan sencillos de seguir si queremos. Pero son personales. Personales. Pueden aplicarse a la colectividad también, a la sociedad. Claro, y en cualquier tiempo y en cualquier lugar. En la pausa platicábamos, maestro, que pareciera mezquino, incluso egoísta, o egoísta, incluso mezquino, que este grupo de poseedores, estos pequeños grupos, o este pequeño grupo, bueno, son varios, ¿verdad? Estas pequeñas colectividades también no contribuyeran a modificar el estatus de este país y de esta sociedad también. Es que para ellos no hay país, para ellos no ha habido ni independencia, ni reforma, ni independencia, ni revolución, ni nada. Vaya, ni república restaurada, nada. Ni México. ¿Qué cosa es México para una mentalidad que vive más de acuerdo a las leyes de la naturaleza? ¿Qué es? Usted que los conoce, nada, absolutamente. Nada. No significa nada. Pueden estar en cualquier parte del mundo y vivir ¿Pero de eso esa es México manera. También? No, bueno, pertenecen, viven en este país, pero no son parte de. No viven con nuestras preocupaciones ni con las consecuencias que también nosotros hemos dejado que vayan creando. Sí, sin duda, sin duda. Entonces, por eso, ellos nos dejan ser. Tú te lo buscaste, tú solucionalo. No, es más, ni lo ven, ni se preocupan. Claro. A ver, maestro. Llegar a una comunidad y dices, bueno, ¿por qué aquí no están celebrando el 16 de septiembre? ¿Y qué es el 16 de septiembre? Pues el día de la independencia, el día que nos libramos. Pero si de aquí nunca llegaron. Claro. O sea, no ha habido, no tienen esa preocupación. Hay otras, ¿no? Hay otras preocupaciones, más terrenas. Entre ellos, incluso. ¿Qué te diré? Cuando alguien se acerca y va con cargas psicológicas y enfermedades físicas, tratar de cuando salga de ahí ya vaya armónico. A ver, maestro, ¿se refiere a ellos en plural? En plural, en principio en plural. Sí, porque... pero un plural minúsculo, bastante reducido. Claro, mira, y que pueden estar en varios lados. Estamos tratando, pues por necesidad de convivencia, estamos tratando de involucrarnos con los sobrevivientes Umiay y los Quiliguas en Baja California. Intentamos con los Cucapay, ¿no? Con los Kikapús de Coahuila, y vimos que viven muy bien, porque pues muchos de sus hijos y nietos son los que tienen los negocios en el sur de Texas. Hemos estado con los Mijes y vemos que ahí sí hay carencias, sobre todo persecución. En las zonas de Veracruz, por ejemplo, pues es el quitarle sus tierras, los latifundistas. Hemos hecho alguna labor. Naranjeros, ganaderos. Ajá, hemos hecho alguna labor a las comunidades indígenas, de llegar con los muchachos de la UNAM, los pasantes de Derecho. Mira, en tal lugar está este problema, como hablamos con ellos, te echas el compromiso, te echas el torito, que sí, nada más deme el caso, porque muchas personas están presas, indígenas, están presas y no saben ni por qué, por la diferencia de lenguas y todo eso. ¿Usted forma parte de ellos? Yo soy de todas partes, donde quiera andamos metiendo la nariz como grupo. Ajá. Entonces, de este tipo de convivencias, es que recogimos este tipo de preceptos indígenas. Hicimos, que te diré, una selección, hasta dejarnos con los 20 más representativos del pensamiento autóctono, porque muchos pues a lo mejor los oyeron de algún extraño, los transformaron a su lengua y los adoptaron. También los que veíamos que se parecían mucho a otros, pues eso los quitamos. Sí. Pero hay unos que nos parecieron, consejos, nos parecieron ideales para entender el pensamiento prehispánico, puesto que en alguna forma todavía están vigentes y que los podemos nosotros adoptar. Maestro Mesa, ¿qué resguardan o por qué
calificarse, bueno, lo he leído, como guardianes del conocimiento. No, eso se los hemos También es colgado, otro. sobre todo esta nueva tendencia a la nueva era, el New Age, Ajá. que a Que todo le ya ni busca es nueva. guardianes y que a Ujú. todo le gusta este tipo de cosas a partir Simplemente son de las obras hombres y de, mujeres de sí, conocimiento. de las obras de nuestro buen amigo Miguel, Antonio Velasco Antonio Piña. Velasco Entonces van Piña, sí. apareciendo los guardianes olmecas, los guardianes tolte. No, eso no existe ¿Qué en existe este mundo. entonces? Existe el que los dejemos vivir y que si ellos saben que merecemos parte de lo que saben, nos lo dan. O cuando ellos buscan un heredero, lo van buscando con lupa porque tiene las cualidades para poder darle continuidad a lo que saben. Hace un rato quería yo plantearle que, escuchándolo hablar, necesariamente uno recurre a Antonio Velasco Piña, pero también a Carlos Castaneda. Ajá. Ajá. Bueno, Carlitos lo que hizo fue hacerle creer al mundo que sus experiencias las podía vivir cualquiera. Y estas no. experiencias son personales. Y de hecho, Pobres formó de toda los una que, corriente. más bien, formamos una corriente alrededor de su obra. Ajá. Y él Bueno, nos claro, echó el claro, él no. compromiso, igual que Exacto, Toño, exacto. nos echó el compromiso de crear algo alrededor de su Participamos obra. de la ¿no? construcción. A Antonio le preguntamos, oye, yo vivo en Malinalco, ¿por qué? ¿Malinalco? Sí, ¿por qué dices que el guardián, los guardianes son este y este y este, si no existen ahí? Además le pusiste nombres de arcángeles. Y es una novela, Arturo, es una novela. Pero tiene trasfondo. El Lo que él trasfondo, dice. claro, él busca la armonía, él Ajá. busca generar armonía en el pensamiento actual, en las corrientes actuales. Y regularmente los que siguen estas corrientes son personas que tienen forma de vivir. Ajá. ¿No? ¿Escribe para ellos? Claro, es una novela, son novelas que además son, ¿qué te diré? Amenas. Tiene una forma de escribir que se clava a uno, si no es porque uno ha vivido algunos de los sucesos que está narrando, esto no fue así, porque lo describe así, si yo estaba allí, no fue así, ¿no? ¿Como cuál, por ejemplo? Y pone la marcha del silencio de 68, Usted yo me estuvo acuerdo ahí que también. iba adelante y que los muchachos de medicina nos desviaron, etcétera. Y él lo narra ¿Y con los- Regina sí iba? Regina Teucher murió en 68 en Tlatelolco. Pero no quiero meterme con la obra de Toño. No, para nada, no. Sí, No, pero no simple es, referencia. no es el perfil que está en la novela, para nada. Hay otro autor, Ayocuan, Y supuestamente fue su maestro de Antonio. así es, que tiene un libro extraordinario que se llama La mujer, Mujer dormida dormida debe dar a debe dar a luz. luz. Y ahí, Ha servido para crear conciencia sobre a lo eso voy. nuestro. Ahí se habla de un despertar de México. Ujú. Y bueno, la construcción Y de... lo que estamos viendo es que no despertamos. No, pero no solamente no Es despertamos, estamos en una mítico. pesadilla terrible. En una pesadilla terrible, a eso voy. Y qué tanto también este tipo de pesadillas son creadas por los medios. A ver, dígamelo usted. ¿Sí? Para poder tener terror, la crisis. Entonces vivimos una crisis y ahí va a haber rivales que se van a aprovechar de la crisis. Pero son unos Pero, cuantos. claro, pero si tratamos nosotros de ajustarnos a lo que en ese momento de crisis tenemos, no hay por qué sufrir. A ver, otra vez. Bah, Porque parecería si- ser si una logro, buena receta. Claro, si antes tenía yo mucho y ahora tengo menos, ajustarme a lo que tengo ahora. No hay por qué Sí, vivir pero- con angustia. No, maestro, pero eso es, recorre un poquito más tu cinturón. Claro. Pero no puede ser, no puedes seguir viviendo. Las crisis no duran 100 años. Pero el que las aguante, ¿no? Esta ya lleva como, ¿qué? ¿Le gusta? Desde el De 82. 50, no, un poquito Más. antes, un poquito antes. Yo lo sentí desde López Portillo, pero bueno, sin De 40, 50. meternos 40 en esto. Y no ha pasado nada. Que algunos se suicidaron porque de repente su ritmo de vida era diferente, pues ya les tocaba, y si no, pues ellos mismos pusieron el término. Claro, vamos a ir a una pausa, pero retomamos esta parte de regreso. Vamos a los consejos. Vamos a los consejos.
Antes de pasar a los consejos, maestro, a mí sí me gustaría que pudiéramos retornar a esta parte, que me parece que es importante. ¿Cómo le hacemos en un mundo convulsionado como el que vivimos, pero en un México que resiente los efectos de una crisis económica con problemas de diferente índole, incluso de valores, ¿no? Valores universales o pérdida de ellos en este caso? ¿Cómo poder vivir sin necesariamente estarse ajustando todos los días el cinturón o estar haciendo una reflexión permanente de va a pasar esto pronto? ¿Cómo hacerle? No podemos ver el futuro. No, en la práctica, Claro. ¿cómo desde lo cotidiano, desde nuestra actualidad, desde nuestro tiempo, modificar el entorno? Yo creo que como seres humanos tenemos la obligación de tener una transformación constante y de irnos ajustando a lo que estamos viviendo. Mira, cuando yo era chico, tendría unos 6, 7 años, a mis hermanos mayores y a mis primos les hacía pasar una prueba ahí en el pueblo, mi abuelo y mis tíos. Esta prueba consistía en sentarlos con un apastle lleno de agua. Un apastle es un lavamanos de madera, lleno de agua, una bandeja, mirando hacia el oriente, pero lo sentaban al atardecer. Y les decían, vas a estar velando y cuidando este recipiente con agua, y mañana al amanecer, poco después de que salga el sol, venimos para que nos digas qué te enseñó el agua para que lo apliques en tu vida. Magnífico. Magnífico, porque no nos ponemos a pensar todo lo que nos puede enseñar el agua. Pero no por el agua, sino por nuestra propia capacidad de reflexión, claro, ¿cierto? de comprensión de lo que es el elemento agua. Lo primero que yo recuerdo, decían, las respuestas que oí de chamaco, pues tú sabes, no sé, les interesan mucho estas cosas. A mí yo ya no lo pasé. Pero les preguntaban, ¿qué te enseñó el agua? Pues que el agua, lo voy a decir ya en palabras modernas, el agua se amolda a la forma del recipiente la que la contiene. Si el agua está en una olla, tiene la forma de la olla. Si el agua está en el río, tiene la forma del río. Por lo tanto, me enseña que yo me debo amoldar a lo que me toque vivir en cada momento de mi vida. Entonces, ¿cuál crisis? Si tengo que amoldarme, pues me voy a amoldar y voy a tratar de luchar y de trabajar un poco más en lo que se pueda, no solamente yo, tener un espíritu de constante lucha, un espíritu de guerreros para poder sobrevivir, pero con gusto. Si nosotros nos enojamos con la situación, si nos preocupamos demasiado con la situación, lo que creamos es una tensión familiar y una tensión colectiva, y esta tensión ¿Qué es la que vivimos? se va creciendo. Bueno, la viven los que quieren. Si no tienes que comer, ¿qué va a pasar? Que vas a adelgazar. Pues, vaya, hay que buscar siempre el lado positivo de todas estas cosas, amoldarnos a tratar de vivir con dignidad el momento que nos esté tocando vivir. Otra de las enseñanzas del agua es de que es transparente, pero es sólida. Al mismo tiempo que es transparente, tiene solidez. Entonces, ¿qué nos está enseñando? A que ante todo seamos sólidos en nuestras ideas, en nuestros objetivos, en lo que estemos haciendo, pero transparentes para que vean a través de nosotros. Porque si ocultamos, si le ponemos vallitas por aquí y por ahí, es que no queremos que lo vean, que lo conozcan, que nos juzguen. ¿La transparencia no vulnera? No, a la al persona? contrario. Al contrario, lo hace precisamente confiable. Porque todo aquel que oculta, volvemos otra vez a la legalidad, todo aquel que habla de la legalidad es que por algún lado lo está transgrediendo. Claro. Maestro, quedan 4 minutos de programa. Ya nos echamos la hora. El primer consejo, dámelo en 4 minutos. Dice, respeta, te lo voy a decir en español, respeta a tu abuelito, respeta a tu abuelita, pero respeta más a tu padre y a tu madre. Pero ante todo, respeta a todos los seres y a todas las cosas con las que convives. Es zapoteca, lo dice una traducción del náhuatl y luego al español, y nos está hablando precisamente de saber integrarnos a todo lo que nos rodea.
Y curiosamente, pues respetamos a los abuelos y a los padres por consecuencia, pero cuando dice respeta más a todos los seres, a todas las cosas con las que convives, vemos que nos eleva sobre el islamismo y el cristianismo que nos dejaron atorados en el respeta a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué le hemos hecho a la madre tierra? Así es, pues eso. Por creernos la especie privilegiada. Ujú. En cambio, si este consejo es prehispánico, nos está hablando de la armonía, de respetar la vida, de respetar las De la cosas, totalidad. de respetar hasta con lo que trabajamos. Ujú. Dicen ellos, ¿sabes tú que las herramientas o las cosas con las que trabajas las tratas bien y están contentas contigo? Bueno, no le hemos preguntado a las cosas, ¿verdad? Pero tendríamos que Pero hacerlo. pregúntatelo a ti mismo, no a ellas. Claro. Otro elemento, bueno, otra pregunta, y aquí, hablando en corto, ¿hay hombres o mujeres de conocimiento en Michoacán? Sí. ¿Sí? ¿Dónde están? Ah. El día que los necesites van a estar contigo. Y cualquiera. Cualquiera. ¿Así? Sí. Que usted no lo puede ver, bueno, no sé si desde esta cámara, pero sonríe con los ojos, maestro Arturo Mesa. Una reflexión última. Una última reflexión. Tratar de vivir este día o este momento como si fuera el último de su vida. Aquí con los purépechas aprendí algo que les comentaba ayer en la conferencia. Nosotros vamos despidiendo de nuestro corazón un hilo de luz. Sí. Pero ese hilo de luz se va entretejiendo con el hilo de luz de todos los corazones, de los seres vivos con los que nos cruzamos. Y vamos tejiendo el vestido de la Madre Tierra. Entonces, pero no sabemos, nos dicen los purépechas con una picardía, pero no sabes tu mecatito luminoso de qué largo es. Así que vive cada vuelta del mecate como si fuera el último de tu vida. Definitivamente. Yo le agradezco mucho, de verdad, que haya usted aceptado la invitación que a través del doctor Rogelio Díaz Ortiz se estableció para poder charlar aquí en Expresiones, un espacio que es así. No sabemos si vamos a hablar de política, pero de alguna manera lo que buscamos en Expresiones es contribuir con elementos que permitan a quien está viendo y escuchando tener una visión distinta de las cosas. Tratar de ser mejores seres humanos, Rafael, así nada en más. Corto. Le agradezco mucho, Arturo Mesa Gutiérrez. Gracias. A usted. Y gracias a ustedes también por el placer de su compañía. Lo espero la próxima semana. Soy Rafael Malpica. Gracias a todos. Es cuanto.